Hola, buenas noches. Vamos a ver. Ya son las 7 de la noche. Me dice que Rodolfo no puede unirse, pero vamos a ver. Estamos buscando que se conecte. Ajá, aquí está Rodolfo. Dice que te uniste, pero no me apareces todavía en las imágenes. Vamos a ver, ya va. Ajá, ahora sí. Solicitudes para entrar. Ya te acepté. Vamos a ver si ya te conectas. Ajá, déjame ver aquí. Ajá, ahora como que sí. Ajá, ahora sí estás. Aló, Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho y te veo perfectamente. ¿Tú no me ves todavía? No, no te veo, pero bueno, Bueno, pero vas a manejarlo como un podcast. exactamente. No, no, la transmisión está bien y estamos como es. Está la imagen arriba, estoy yo, abajo estás tú, se ve perfecto, se escucha muy bien. Muy bien. Pero bueno, listo, chévere. Vamos a dar un par de minutos que se conecten más personas, que se están uniendo más personas. Ya Ok. son las 7:04. Un minuto más, que sean las 7:05 y comenzamos. Ok. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bueno, bueno, bien, vale, trabajando mucho, mucha tarea pendiente, muchas situaciones que se han puesto un poco pesadas y bueno, a veces hay que reformular, reorganizar y bueno, pero hay que seguir, pues, no podemos pararnos, Así es, ese es el trabajo. es así. Vamos a ver, ahorita cuando estábamos haciendo la prueba se conectaron algunas personas, pero bueno, tú también estás transmitiendo en vivo en tu dirección, es decir, en tu Sí, cuenta. Tus correcto, seguidores también van a estar avisados que tú estás en vivo también. correcto, Entonces, así es. este, vamos a ver, son las 7:05, vamos a esperar un minuto a ver si se unen algunas personas más para que haya un poquito más de quórum Está bien. y, y vemos. Pero vamos a quedarnos conectados para no tener que volver a hacer todo el proceso. Aquí, ya, espérame un segundo nada más. Ya va. Tranquilo.
Estoy de vuelta. Bueno, nada, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, Rolfo. Ya son las 7:06. La idea es que esto dure como máximo 40 minutos, una hora. Así que bueno, vamos a dar inicio a este live. Hoy jueves, bueno, 1 de febrero, comenzando ya se nos fue el primer mes del año. Correcto. Como rápido. Pero bueno, esta noche, bienvenidos a todos los seguidores de la cuenta Doctor Salud Financiera. Tenemos un invitado de lujo, gran amigo y aliado Así es. de mi persona y de nuestro fondo de inversión Grupo Ser Capital. Tenemos a Rodolfo Medina del Río, quien es el presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. Rodolfo es economista, especialista en econométrica y entre otros cargos que ha desempeñado estuvo el Ministerio de Finanzas y actualmente está en la presidencia de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, desde donde me consta está impulsando algunos cambios importantes para darle, digamos, mayor impulso a las negociaciones en el sector valores aquí en Venezuela. Y bueno, Rodolfo, bienvenido a este live. Gracias por tu tiempo y disponibilidad para conectarte aquí. Estos lives buscan, digamos, brindar un poquito de información y educación. Hemos hecho otros lives juntos tú y yo anteriormente también. Rodolfo, un gran, digamos, también un emprendedor, es un defensor del emprendimiento y de las inversiones y bueno, tenemos mucho en común. Y bueno, Rodolfo, bienvenido. Quiero iniciar preguntándote en tus propias palabras como directivo de una institución de valores, que es la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria. ¿Qué es el mercado de valores? ¿Qué es la Bolsa de Valores? Muy bien, Carlos. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es muy agradable conversar contigo. Ahora compartiendo por estos medios digitales. Una vez más, muchas Correcto. gracias. Y bueno, y seguiremos, pues, porque ya hemos hecho unas anteriores y la idea es continuar transmitiendo la experiencia, el conocimiento y propagando eso en la sociedad, ¿no? Yo nomás quería agregar, más allá del rol que uno cumpla hoy, como tú lo acabas de mencionar, yo soy un ferviente promotor del mercado de valores en Venezuela y yo creo que esa es la primera cachucha que yo me pongo siempre a cualquier evento, sea presencial o de medios digitales, ¿no? Sobre lo que tú me acabas de preguntar, una pregunta base que es donde debería partir todo, y más Correcto. en este tema del día de hoy, que justamente es hablar del mercado de valores. Bueno, el mercado es un subconjunto de los mercados financieros. Algunas personas habrán escuchado el mercado de capitales, simplemente es lo mismo que el mercado de valores, pero a nivel internacional, incluso hasta el año 2015 en Venezuela, se conocía el mercado de valores como el mercado de capitales. Es con la reforma del 2015 es que se cambia el nombre por la norma y bueno, empezamos a llamarlo mercado de valores, pero es análogo al mercado de capitales internacionales. Y como dije, es un subconjunto, quiere decir que hay otros subconjuntos de los mercados financieros. Entonces quiero empezar por ahí para hacer la comparación y decir la definición del mercado de valores, porque existe el mercado más conocido financiero, que es el mercado bancario, el mercado Correcto. interbancario. Y ese mercado, para decirlo de forma concisa y precisa, es un mercado de corto plazo, de oportunidades de financiamiento e inversión de corto plazo. ¿Y qué es el mercado de valores o mercado de capitales, como lo quieran llamar? Es también oportunidades de inversión y financiamiento, pero a largo plazo, con unas condiciones, vamos a llamar, óptimas para los participantes, y que yo creo que lo que le da mayor valor agregado es que está envuelto en un ecosistema donde participan otros actores que le da una cierta transparencia, un orden, una organización que para los que hacen operaciones en ella y con vista a generar una apertura de estos mercados dentro del país, es lo más idóneo, ¿no? Para los que participan, pues. Correcto. Interesante. Una de las cosas que acabas de mencionar muy importante es el tema de que en él confluyen distintos actores que brindan, digamos, un soporte desde el punto de vista de la regulación. Y eso es una de las cosas Correcto. que yo quiero resaltar. El tema de las inversiones, yo me he encontrado con muchas propuestas, plataformas, etcétera, que parecen muy interesantes, pero cuando uno los lleva al terreno de la regulación, eh,
no, muchas no cuentan con ella. De hecho, tengo una anécdota, recientemente me ha estado persiguiendo un mexicano que me llama todas las semanas para venderme una propuesta de que invierta con ellos en un broker que opera CFDs, etcétera, hacen trading y no está regulado en ningún lugar. Por más que me ha tratado de explicar, entonces claro, yo que conozco un poquito más el tema porque tengo cierta experiencia, entonces no, estamos registrados ¿cómo se llama? En Inglaterra y en Australia. Y yo, mira, pero es que yo representé durante muchos años un fondo británico llamado Global Real Estate and Investment y tengo claro la regulación británica y no aparecía por ningún lugar. Entonces, claro, ese soy yo, pero esa persona llama a cualquier otra persona y otra persona acá y le manda dinero. Entonces, es importantísimo el tema de tener claro que los mercados de valores, digamos, obedecen a una legislación y aquí en Venezuela en particular a una institución gubernamental que es la que regula esto, que es la Superintendencia Nacional de Valores. Entonces, me gustaría consultarte cuáles son esos actores que hacen bien en el mercado de valores. Sí, muy bien, Carlos. Lo que acaba de acotar es sumamente importante, que esto es un mercado normado, regulado por una superintendencia, ¿no? Y eso es sumamente importante, ¿no? Y bueno, yo cité uno de los otro mercado de los mercados financieros como es el bancario, pero tú acabas de decir, nosotros nos invaden otro tipo de mercados internacionales que forman parte de los mercados financieros internacionales que no están regulados, pues. ¿Me entiendes? Y donde la gente, bueno, a todo riesgo a veces se lanza en esas aventuras, ¿no? Entonces, lo importante que tú acabas de decir, que el mercado de capitales, el mercado de valores aquí en Venezuela, siempre es un ecosistema que está regulado, normado y regulado por una superintendencia. Es análoga a la SUDEVAL de los bancos. Nosotros tenemos la SUNAVAL, la Superintendencia Nacional de Valores, que nos regula todo este mercado. Entonces, bueno, los actores, yo lo digo de forma muy simple, hago la semejanza a una novela, como el reparto de una novela. Tiene distintos actores principales, secundarios, por llamarlo de alguna manera, aunque todos son importantes en ese ecosistema, pero hay dos actores principales, como la protagonista y el protagonista, que es, por un lado, la empresa que necesita financiarse, que en el sector se llama el emisor, que puede ser una empresa jurídica o natural, que necesita dinero y acude al mercado para eso, para financiarse. A largo plazo, eso es lo que se espera teóricamente de este mercado. Y por otro lado, hay un inversor, un inversionista que tiene dinero y, bueno, busca darle movilidad a ese dinero, que se multiplique, que le genere lo que nosotros llamamos ingresos pasivos, lo ponga a mover ahí y siga en su operatividad, eh, óptimamente rentables para él. Entonces, en vez de que ellos se encuentren de forma directa, ellos acuden al mercado a través de los brokers, que son otros actores, aquí se le ha llamado sociedades de corretaje de valores. Ok. ¿Ok? Que ya viene siendo uno de los actores secundarios. ¿Ok? En el camino hay otros actores, por ejemplo, para el emisor, tiene que primero ir para emitir deuda o capital o cualquier tipo de estructura de financiamiento, tiene que irse con un estructurador, que son servicios de finanzas corporativas que prestan las sociedades de corretaje de valores. Luego, si vas a hacer oferta pública, si vas a vender ese título que ya estructuraste, necesitas un colocador, ¿ok? Si es oferta pública, tiene una legislación. Si no es oferta pública, tiene otro poco más flexible. Y ese colocador es otro actor, además que tienes que tener una calificación de riesgo. Y por último, tienes que llegar a la SUNAVAL, que es la que te la aprueba la emisión, sea la emisión de oferta pública o no. Y en el caso del inversor, algo similar. El inversor, no, si quiere hacer una operación de compra en este mercado regulado y ordenado, para que quede un registro de la operación, si compras un título por primera vez en una oferta primaria, bueno, tienes que ir también a una sociedad de corretaje de valores, registrarte, declarar el uso de los fondos, presentar toda tu documentación y todo eso. Una vez que estés registrado, inicias tu vida a través de la inversión con las distintas ofertas que te llegan a través de sociedad de corretaje, que tiene también otros actores que son los asesores de inversión y tienen otro actor que es el corredor, que es el que te pone tu orden de compra.
¿ok? Y es donde se unen las dos puntas en la bolsa. Al final la bolsa es el intermediario de todo este ecosistema, ¿no? Entonces, así en forma concisa y sencilla, se satisfacen los dos grandes actores, emisor, que es la empresa que necesitaba dinero, y el inversor que tenía el dinero y lo que busca es multiplicar su posición, pues. Todo esto Está supeditado, todo esto supeditado arriba por la Superintendencia Nacional de Valores. correcto, está súper completa tu explicación porque yo lo vi como un organigrama. Es importante, yo quiero aprovechar ese punto para aclararle un poquito a la gente que está escuchando esto, porque a veces es como abstracto, ¿no? Nosotros que lo manejamos a diario, ya uno se acostumbra, pero a veces la gente no maneja bien los términos y no lo ve mucho. Básicamente, el mercado de valores es una plataforma donde convergen personas que necesitan dinero y personas que ponen el dinero para que les genere una ganancia. Cuando una empresa va a la bolsa es porque va a vender sus acciones allí y va a utilizar ese capital para desarrollar X proyectos de la empresa, etcétera, y la persona que está comprando esas acciones está ayudando a financiar ese proyecto, pues, y espera obtener un rendimiento. Igual cuando ahorita mencionaste el tema de deudas, la emisión de deuda a veces tampoco se entiende. Bueno, las empresas emiten deuda, es decir, vamos a ponerlo en términos más coloquiales, piden un crédito y ese crédito digamos, lo entregan un título. La persona, el inversionista compra el título, que es una deuda, y es como si le estuviera prestando un dinero a esa empresa, y eso también en otros países lo interpretan como un bono, ¿ok? O aquí también se puede interpretar como un bono, que hay distintos tipos, bonos gubernamentales, bonos soberanos, bonos corporativos, etcétera. Y bueno, básicamente eso es lo que hace el mercado de valores. Aquí en Venezuela, corrígeme, el mercado de valores, o digamos, lo que forma esta estructura son cuatro grandes entes que serían la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como la Bolsa de Valores, digamos, pública, pues lo dice su nombre. Está la Bolsa de Valores de Caracas, que es también una bolsa, pero es privada. Está la Volpriaven, que sería la bolsa de productos e insumos agrícolas, donde se negocian los títulos que tienen que ver con el sector agroindustrial. Y está la bolsa descentralizada, que hoy es CRIP, que es donde se negocian los activos digitales, ¿no? Entonces es interesante porque tenemos cuatro componentes importantes digamos que forman parte de este ecosistema grande llamado mercado de valores. Y entonces eso lo que me lleva a explicar que hay muchas alternativas para los distintos tipos de inversionistas. Ahora bien, ¿qué oportunidades le ofrece el mercado de valores a la gente? Sobre todo vamos a ponerlos del lado del inversionista. Recientemente muchas personas me han contactado, vienen a la oficina a informarse, oye, ¿qué es eso de la bolsa? ¿Qué pasa si yo invierto ahí? ¿Qué voy a obtener? ¿Cómo tú desde tu perspectiva promueves? ¿Qué le indicas a la gente que va a obtener allí? Sí, fíjate, muy importante esa pregunta, ¿no? Cuenta que el mercado de valores dentro del sistema financiero venezolano es el más desconocido, ¿no? Es una lucha constante para transmitir conocimiento, para que la gente sepa qué se hace y con ellos ver las oportunidades, ¿no? Hay retos, pero donde hay retos hay oportunidades. Correcto. Y cómo el mercado de valores ha venido creciendo en los últimos 3 años, ¿no? Eso es sumamente importante. También, bueno, existe el sector bancario que de alguna manera se ha puesto pasivo porque hay ciertas restricciones con los créditos, ¿no? Entonces, pero hay que tener claro que ambos mercados son distintos, ¿no? Que se pueden complementar, pero son distintos, son objetivos distintos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las oportunidades que hoy tiene, yo te digo, hace 3 años no son las mismas oportunidades que tenemos ahorita, porque Correcto. el mercado se ha ido diversificando en instrumentos, en monedas, ya es un mercado de multimoneda, ¿ok? Y ojo, que creció post-crisis y post-pandemia, ¿ok? Pandemia. Entonces, eso es sumamente rescatable, ¿no? Entonces, es un mercado que producto de ello se diversificó en normas,
Este es el único país que tiene normas para empresas, tiene normas para pymes y tiene normas para emprendimiento, para los emisores, ¿ok? Y le da muchas oportunidades a los inversionistas pequeños, medianos y grandes inversionistas. Correcto. Pero el problema en Venezuela, que falta el desconocimiento, siempre dependíamos de los inversores grandes, cosa que en otro país no ocurre, ¿no? En otro país hay mucha masa del retail, menos de $1.000, muchísima, y también entran los grandes, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas oportunidades porque hay instrumentos en bolívares que están pagando rendimientos muy interesantes. Cuando te digo muy interesante, en este último año tuvimos un promedio de 70%, Claro, que, ojo, si eso va de la mano de una, no llamemos estabilidad, sino de una inflación contenida, ¿ok? Porque sigue siendo inflación, claro, pero claro. contenida, te permite a ti, bueno, jugar en una inversión, yo la recomiendo de 2, 3 meses para no aumentar mucho los riesgos, ¿no? Correcto. Eh, pero por lo menos yo materialicé varias inversiones de esa manera. De igual manera, bueno, hay instrumentos indexados, que es el instrumento que reinó el año pasado, porque Claro, hace 2 años, como hubo una hiperinflación, todos migramos a los indexados, ¿no? claro. Y dejamos de irnos a los bolívares. Cuando digo indexados, son inversiones que tú haces en bolívares, pero que se cotizan en divisas. Y a Correcto. futuro tú recibes tu capital interés en bolívares, pero valorado al tipo de cambio futuro, Correcto. ¿no? Ese instrumento es el que reinó en este 2023 que acaba de cerrar y el promedio del año fue un 16%, ¿no? Muy interesante, que Muy hay, bien. porque ahí prácticamente te estás cubriendo de la inflación, ¿ok? Claro, ¿Qué, qué no le podías ganar? Quizás no le podías ganar a una devaluación fuerte, la cual tampoco no hubo, porque fue claro. la menor variación de la variación del tipo de cambio el año pasado fue la más baja de los últimos 2, 3 años, pues. Sí. Entonces, el que invirtió en indexados también tuvo un rendimiento interesante. Y si le agregamos, ahí también títulos divisas, dólar, dólar, lo que se llama, entras en divisas y sales en divisas. Se redujeron un poquito el año pasado porque el inversor consiguió que los títulos indexados era como lo más estable, ¿no? Ok. Y fue algo bien interesante porque yo creo que el año pasado nos quitamos un poquito el miedo de que la única forma de cubrirse ante una devaluación era cambiarnos a divisa A inmediata. dólares, claro. Y, y después con la corredera de que tengo que pagar impuestos, si es una empresa, tengo que cambiar a bolívares, y a veces no conseguías bolívares, ¿me entiendes? Entonces hacías una maraña de cosas y al final son costos transaccionales que tú tenías, ¿no? Entonces, Claro. este tipo de posiciones de poderte mantener en bolívares, pero de forma indexada, mientras que no hay una devaluación fuerte, era totalmente viable. Y por eso, bueno, fue una buena alternativa el año pasado. Hubo también título dólar-dólar. El dólar-dólar es la misma tasa del indexado. Como te Claro. dije, 16% en promedio. Hubo instrumentos que pagaron hasta el 18%. Entonces, ahí es donde yo recalco la falta de conocimiento en Venezuela, el mercado, o la mayor profundidad del conocimiento financiero en Venezuela, que es que qué mercado en Latinoamérica te paga un 16 o un 12% anual en divisas. No lo vas a conseguir en ningún sitio, En en ningún ningún lugar. sitio, En en ningún ningún lugar. lugar. De hecho, aprovecho para dándole el toque, digamos, educativo a la conversación. Y yo agregaría algo más. No es solamente un tema de conocimiento financiero, es un tema cultural. Es un tema Correcto. cultural. Y en Venezuela, tú y yo que hemos conversado esto muchísimas veces, y no quiero ser peyorativo con esto, pero el inversionista típico venezolano es un inversionista de comercio, un inversionista de lo que yo llamo de container. O sea, yo traigo un container de cauchos y ya yo lo tengo vendido a tanto y el rendimiento es el 300% y si no, el negocio no es bueno. Eso está bien, pero eso es una estructura comercial. Ahí no estamos hablando de crecimiento a largo plazo, de interés compuesto. Entonces, mucha gente, a veces uno le dice ese 16% al año y les parece muy poquito, pero es que si yo compro, no sé, harina X y hago empanadas, gano mucho más. Perfecto, pero es que eso es un negocio, eso no es inversión. Es decir, tú estás comprando una materia prima para desarrollar un producto que tienes que vender. Eso es un trabajo que tienes que desarrollar. Entonces Correcto. rescato un término que usaste al principio, que es el ingreso pasivo. El ingreso Correcto. pasivo es yo coloco dinero en una estructura en la que yo no tengo que hacer nada. La estructura se va moviendo sola y me va a generar un rendimiento, ya sea fijo o proyectado, en un tiempo X.
Y esa es la estrategia de crecimiento en el largo plazo, sobre todo cuando hablamos, y aquí vamos a dos términos, de renta fija o renta variable. La renta variable, como dice su nombre, va variando, pero se va sumando. Es decir, si se genera interés y de manera compuesta se va sumando, el efecto del rendimiento se convierte en una bola de nieve a futuro. Entonces, ese concepto es interesantísimo presentárselo a la gente porque la gente pareciera que no lo ve. Y una cosa importante que tú mencionas, bueno, si bien la situación país es la que ya todos conocemos, eso ha permitido abrir una ventaja que es precisamente un rendimiento relativamente interesante en comparación con otros mercados del mundo. De hecho, la banca de Luxemburgo paga 2% al año. Los bonos del Tesoro Exactamente. americano, unos bonos los más seguros del planeta, pagan ahorita con la subida de las tasas de interés, están en 4 punto algo. Pero un rendimiento promedio del Standard Poor's 500 en los últimos 80 años va por el orden del 9 al 10%. Entonces, oye, poder ganar aquí un 16 no está nada mal para la gente que entienda que está poniendo su dinero a trabajar en una estructura regulada, una estructura digamos, está bien constituida y que además está indexada. Entonces, ya sea que lo quieras colocar en bolívares o en divisas, va a estar protegido. Y eso es sumamente interesante. Sí. Entonces, yo creo que toca mencionar algo importante, que es esa oportunidad que se le ofrece a la gente, poner dinero a trabajar, no solo para evitar para contrarrestar la devaluación o la inflación, sino para crecer en el largo plazo. Correcto, entonces ahí hay una oportunidad, fíjate, estábamos hablando de los rendimientos de los bonos, pero tú tocaste lo que acabas de decir, el caso de las acciones, que es la renta variable también tuvo una variación el año pasado que casi llegó a los 400% en promedio. En renta variable, que es una inversión un poco de mayor riesgo, pero tienes mayor rentabilidad, aunque en Venezuela la legislación te permite solamente hacer cotizaciones en bolívares. Mira, si tú iniciaste el año y al final del año tú obtuviste una ganancia que estuvo por encima de la variación del tipo de cambio, ¿me entiendes? Claro, Entonces, el mensaje final es que puedes diversificar tu inversión correcto, en distintos correcto, instrumentos, ¿no? correcto. También, bueno, el año pasado surgieron varios vehículos de inversión y financiamiento, fondos mutuales de capital abierto, fondos mutuales de capital cerrado, sociedades en promoción, entonces que también dan otra oportunidad con una visión, como te dije, más de largo plazo, de poder, bueno, canalizar esos fondos, ¿no? Y son fondos que a lo mejor, como tú acabas de decir, tú lo tienes ahí debajo del colchón, o lo tienes en el banco, más bien lo que te genera es pasivo, que lo pones a trabajar y tú sigues en tus labores cotidianas y eso se está multiplicando y generando tus ingresos pasivos. Yo le digo a veces a los clientes, no, es que yo puedo generar más si compro algo y vendo otro, sí, pero es un trabajo que tienes que hacer. Son horas hombre que le tienes que dedicar. Aquí no, aquí tú puedes hacer eso, pero también puedes diversificar invirtiendo en el mercado de valores, una porción, y ahí no vas a sudar. Es más, cuando estás durmiendo, descansando, sigue produciendo, pues. Entonces son Correcto. alternativas y una variable importante que uno tiene que tomar en cuenta para tomar esa decisión de inversión, bueno, medir los riesgos, ¿no? Que es otro elemento favorable en Venezuela, porque cuando tú inviertes de aquí en Nueva York o inviertes en, no sé, en otro país, en Brasil, las acciones son altamente riesgosas, tienes que analizar profundamente, tienes que capacitarte. Igual aquí lo tienes que hacer, pero son empresas que están aquí, que tú la ves día a día. Claro. ¿Me entiendes? Tú no estás en Estados Unidos, tú lo que escuchas y te lees por información que te llega, pero aquí tú las palpas, pues. Cuando ves una empresa que esté de alimentos, cuando ves una empresa del sector industrial, una empresa farmacéutica, eso tú lo ves día a día, que tiene más 20, 30, 40 años aquí, que no se va a ir de aquí, que tienen activos, que si llegaran un momento a hacer un impago y no pagar, tienen activos para liquidar. Y Claro. por eso es que es importante el mercado regulado. Que hay instituciones, fondos que tienen una organización, una estructura supeditada y regulada por la Superintendencia Nacional de Valores. Entonces son elementos en materia de riesgo que la gente tiene que valorar al tomar una inversión. Una es obviamente un rendimiento que tú consideres óptimo para multiplicar tu dinero en función de tu apetito de riesgo, ¿no? Pero bueno, o yo considero aquí en Venezuela, siempre va a haber riesgo en todos los mercados, pero los riesgos, hay riesgos controlados, hay riesgos bajos, hay riesgos medios. Yo no considero que hay un riesgo altísimo, a menos que sea un riesgo
de un ventures, de un capital de riesgo en un proyecto nuevo, innovador, que bueno, obviamente la gente apuesta a Sí, ese concepto y es otra cosa, pues, y eso es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, creo que ahí tenemos una gran oportunidad para que la gente empiece a mover ese dinerito que tiene ahorrado. Y hay dos vías siempre cuando uno va al inversor. Uno quisiera, bueno, la forma más fácil, ¿no? Captar grandes inversionistas que a lo mejor uno los ve, no tienen que venir de afuera, pero a veces, como te dije, el modelo internacional es todo lo contrario. Es tratar más bien de democratizar todo el capital y darle acceso a todos los chiquitos, que es mucho más fácil. Es correcto, más fácil agarrar 10 millones de habitantes, $1 cada uno, y ya tienes 10 millones de dólares, ¿no? correcto. Pero bueno, nosotros hemos llegado a esa masificación y es un trabajo que estamos construyendo con las oportunidades y el crecimiento que hemos tenido los 3 últimos años, como te acabo de decir, distintos instrumentos con rendimientos bien, bien apetecibles, que obviamente permiten a ti cubrirte de la inflación, de alguna manera buscar alternativas a una devaluación del tipo de cambio, ¿ok? Y bueno, generar un portafolio que te permita multiplicar tu dinero con un riesgo controlado, pues. Esa es una de las grandes finalidades que uno persigue desde el punto de vista del inversor, ¿no? Correcto. Bueno, fíjate, tú has dado en el clavo con un par de cosas importantes. Te tengo una información, te tengo una primicia Ah, que la mencionaste aquí. Fíjate, y aprovecho la oportunidad porque yo aprovecho los live, por supuesto, para hacer algo de marketing de nuestro propio fondo de inversión, que es Grupo Ser ajá. Capital. Yo estoy aquí como doctor de salud financiera, que la intención aquí es educar, es formar, manejo un programa de coaching donde enseño a la gente y le ayudo a transformar su relación con el dinero y a aprender a invertir, etcétera. Pero básicamente yo dirijo un fondo de inversión que se llama Grupo Ser Capital, que bien tú conoces porque a través de tu Ok. firma logramos sacarlo adelante, ¿no? Pero un tema importante, la masificación ha sido la propuesta de valor desde el inicio de la concepción de Grupo Ser Capital. Y estamos muy cerca de lograr eso. Estamos ahorita con un tema de desarrollo tecnológico importante, ya estamos saliendo con un prototipo y lo más importante es que yo esa propuesta la llevé a la SUNAVAL y fue bien recibida, pues porque es la manera de innovar, de estar a la vanguardia y de masificar nuestra propuesta, poder llegarle al público, a ese inversionista retail, ese inversionista que, como tú dices, no importa si es pequeño, igual merece y puede tener una oportunidad de poner el capital, según el calibre que tenga, a trabajar igual. Y eso crea un círculo virtuoso porque ese dinero el fondo lo invierte en negocios aquí en el país, en distintas estructuras, en distintos sectores, como puede ser inmobiliario, como puede ser tecnológico, como puede ser petrolero, como puede ser de materias primas. Entonces, estamos haciendo cosas interesantes y nuevamente agradezco por el apoyo tanto de la bolsa pública como de tu persona y de tu equipo. Entonces, otro tema importante que quiero rescatar de lo que mencionaste es la diversificación. La Ujú. diversificación. Esa persona que tiene su negocio, que hace, que fabrica algún producto, algún alimento o alguna empresa de cualquier cuestión, tiene que diversificarse, porque si todo lo invierte en el mismo negocio, le va a pasar lo que le pasa a mucha gente. En cualquier contracción económica, y el sector se contrae, se queda ahí atascado. En cambio, si podemos diversificar en distintas, vamos a decir, productos bursátiles o invirtiendo en distintas empresas, o en una figura como, insisto, nuestro fondo de inversión es un fondo de por sí diversificado. Una persona que invierte en nuestro fondo está invirtiendo de manera diversificada porque el propio fondo en su concepción distribuye ese capital en distintos sectores. Eso disminuye los riesgos y estabiliza la rentabilidad. Entonces, el concepto de diversificación es sumamente importante y cada vez más las personas lo van adquiriendo, lo van comprendiendo. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, todo el mundo quiere comprar criptoactivos porque es que rinden muchísimo, pero son de altísimo riesgo. Entonces, mejor dedicar una parte que puedas arriesgar a eso, pero el grueso en estructuras más estables, más conservadoras y sobre todo más reguladas. Yo creo que eso es la clave. Aquí hemos hablado de dos puntos importantísimos. La masificación, es decir, poder llevar esta propuesta, y yo sé que desde la Bolsa Pública de Valores tú has hecho un gran trabajo en esos foros que hemos participado juntos. Nosotros hemos viajado por distintos sectores del país a llevar lo que digo yo, el evangelio, el mercado de valores, para que la gente, y la gente
estoy hablando no solamente de inversionistas, de cualquier persona, empresarios, comerciantes, profesionales, empecemos a cambiarles el lenguaje y empiecen a ver la oportunidad que representa esto en un momento, país que puede ser, bueno, que puede representar una apertura, que puede representar un cambio interesante y que ya estemos construyendo las estructuras para darle forma a ese cambio. Entonces, me parece interesante el tema de la masificación, que como te dije, ahí tengo una sorpresa que pronto ya te la voy a mostrar, Buenísimo. y la diversificación. Entonces, importantísimo. Un tema importante que quiero tocar, yo quería hacer énfasis en el tema de los inversionistas, pero también las empresas pueden ir al mercado de valores y conseguir financiamiento, como ya lo mencionamos, y como tú bien mencionaste, que actualmente en ausencia, práctica ausencia de crédito bancario, existe la oportunidad de obtener financiamiento a través del mercado de valores. Voy a hacer un paréntesis para saludar a las personas que se han conectado, Okay. entre esas mi amiga Mariana Villavicencio. Ahora te mando un beso, Mariana, si estás en Chile, te agradezco mucho que estés por aquí, bueno, otras personas que se han conectado allí. Ahora cierro paréntesis y sigo avanzando. Sí. Ayer casualmente una persona a la Ujú. oficina a presentarme un proyecto, que es un proyecto que califica para un título que te lo voy a dejar para que tú lo expliques mejor, que se llama Valoren. Esta es una emprendedora que tiene un proyecto, digamos, ella tiene un carrito de chicha y le puso una marca y quiere crecer, entonces me presentó el plan de negocio. Me parece un proyecto muy interesante para ese tipo de emprendedores, y quería, tú que tienes más experiencia, que nos hables un poco más de lo que es el valor, que es un producto relativamente nuevo en el mercado y que de alguna manera es interesante y que muchos emprendedores han podido salir adelante pues, con sus proyectos, con un producto como este. Sí, como tú acabas de decir, vamos al otro lado de la balanza. Estamos hablando del inversor, ahora vamos del emisor, el que busca financiarse, el que necesita el dinero, ¿no? Tiene un proyecto, ya está en ejecución, ya está en marcha, ya tiene años. Entonces, bueno, en función de eso, la empresa emisora puede ser una empresa grande, o puede ser una pyme, o puede ser un emprendimiento. Entonces, cada uno de los segmentos tiene una normativa. En el caso de los emprendimientos, esa normativa se conoce como valoren. Son unos lineamientos que establece la ANSUNAVAL para de alguna manera promocionar el financiamiento a los pequeños emprendedores. Es una especie de renta fija, podríamos decir de alguna manera, que presentando un proyecto se evalúa con una evaluación muy sencilla, su tasa interna de retorno, su valor presente de lo que pueda generar ese flujo de caja, quién podrían ser sus clientes, quiénes son sus proveedores, y su rentabilidad que va a generar, como acabo de decir. Si eso se evalúa a través de un estructurador, e incluso en el caso del valor, la SUNAVAL reguló los costos para que el emprendedor que están haciendo no se le vaya todo su poco de dinero que tiene de arranque Claro. en estructura de costo, ¿no? Y al final, bueno, el emprendedor puede financiarse hasta $10,000 en bolívares, el equivalente a $10,000 anuales en disponible. Eso quiere decir que si tú emitiste 10,000 y vendiste 10,000 y pagaste durante el año 3,000, 4,000 y todavía te queda de año, tú tienes saldo. Es como una especie de fondo rotatorio, ¿no? Eso es Buenísimo. importante, porque eso es lo que buscaba en la normativa, era darle continuidad, que siempre el proyecto tenga continuidad de financiamiento, entendiendo que eran financiamientos para proyectos de corto periodo comercial, Claro, ¿ok? Para de alguna manera generar flujo de caja más rápido, ¿no? claro. Entonces, bueno, es un instrumento bien interesante. Pagó los valores en un promedio de 60% el año pasado, en una tasa anual del 60%, y el promedio de los valores fueron 6 meses. Obviamente, como yo siempre he dicho, creo que lo hemos compartido en otros live, va de la mano de la propuesta de valor del emprendimiento, por Pues, supuesto. Y bueno, yo siempre digo que el valor pudiera estar enfocado a aquellos emprendimientos con una gran propuesta de valor y con un flujo de caja de muy corto plazo, ¿ok? De muy corto plazo, donde, como te digo, son flujos de caja que pueden ser cada 2 meses o incluso cada mes o trimestral, que te permita hacer rotación de tu inventario y obviamente aumentar la rentabilidad y le saques provecho al financiamiento. Porque si no, entonces más bien es como
Es No, como súper bien. sí, cargas una cruz en tu espalda, Claro, porque independientemente que te vaya bien o no en tu flujo de caja, tú tienes que pagar claro, unos intereses mensuales y un capital al vencimiento, ¿no? Y entonces ahí, bueno, como cualquier emisión de cualquier empresa grande, pequeña o mediana, eso hay que valorarlo al principio, ¿no? Muy bien en tu modelo financiero que va a ir de la mano de tu modelo comercial y de tu propuesta de valor, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante porque a veces nos enfocamos en el estigma de que lo único que hay, porque es lo que más se me asemeja a un crédito bancario, es un bono, como tú dijiste al principio, que es una renta fija, pero no es la única alternativa del mercado, ¿no? Entonces, el empresario, sea grande, mediano, pequeño, mediano o emprendedor, tiene que quitarse ese estigma y bueno, por eso tiene que acompañarse eh, para que le den las mejores, si no te formas, tienes que ir acompañado para que te den las mejores recomendaciones, ¿no? Porque a lo mejor no necesitas, por ejemplo, si es un emprendimiento con una gran propuesta de valor que tú crees que a futuro va a generar mucho dinero, oye, te interesa más bien un socio que esté contigo a riesgo, que no te correcto, pegue tu flujo de caja y se comprometa contigo. Si de verdad es correcto. una propuesta de valor disruptiva que capte la atención, a alguien le va a llamar la atención, pues, y puede acompañarte. Y o si no, bueno, puedes apalancarte con unos fondos como los fondos de inversión, como tú acabas de decir, que son vehículos de inversión y financiamiento, que de alguna manera te buscan un acompañamiento, no solamente financiero, sino no financiero. Correcto. ¿Me entiendes? Ese es otro problema del emprendedor, porque el valor te resuelve el problema financiero y si tu músculo te da, chévere, te va a ir bien. Pero si tú tienes problemas en la parte contable, en la parte de financiamiento, en la parte de mercadeo, etcétera, etcétera, no tienes a nadie que te asista. Entonces el emprendedor que lo que sabe es un know-how específico, oye, se tiene que preocupar de un poco de cosas y es donde vienen los fracasos, pues, ¿me entienden? Y bueno, los números no son nada favorables en términos del éxito del emprendimiento, ¿no? Mejor no decirlo, mejor no decirlo. Entonces más, te conviene más ir a presentar tu proyecto y dividir, pues, presentar tu proyecto en un fondo de inversión que apueste a ti, pero que no te pegue al principio y bueno, ganamos todos, pues le decimos, bueno, te acompaño, yo te doy asistencia técnica durante tu proyecto, mi fondo está dedicado a ese sector interesante, conozco el sector, tengo data del sector, tengo benchmarking comparativo del sector y te puedo acompañar para asesorarte para que tú nomás te ocupes del trabajo y puedas tener la asesoría adecuada y al final eso obviamente va a generar una ganancia, una rentabilidad que va a ganar para todos, pues, ¿No? ¿me entiendes? Y otra forma sería también titularizar activos, que es otro mecanismo. No te pega tu flujo de caja, sino pones el colateral de un activo. Si, bueno, tienes que tener un activo tangible Claro, o intangible. Entonces, hay distintas modalidades, lo que te digo, para emitir, como tú dijiste, deuda, que es bono, o capital, si es acciones, ¿ok? O un título de participación de una titularización, ¿ok? Y en el caso del emprendimiento está el valor, que es como una renta fija, como un bono, pero también, bueno, hay fondos que te puedan financiar tu proyecto, ¿no? claro. Particularmente, en mi opinión, para mí el modelo de emprendimiento con valor debería ir de la mano más un modelo de riesgo, ¿no? De acompañamiento de riesgo como un fondo, un venture capital, por De ejemplo, ¿no? acuerdo, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que aquí nos Ujú. podemos extender mucho porque el concepto de emprendimiento puede ser Eh, definido, visto de distintas aristas dependiendo de quién le pregunte. Yo en lo particular defino un emprendimiento lo que se llama un emprendimiento tiene que tener un componente para mí, para Carlos Rodríguez, para Doctor Salud Financiera, un componente sine qua non que es la innovación. Ya sea que estemos inventando algo nuevo, construyendo algo nuevo o mejorando algo que ya existía, un producto o un proceso. Todo lo que no sea eso es un negocio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento de franelas, eso no es ningún emprendimiento, es un negocio de franelas. Yo fabrico franelas con diseño y ahí no hay nada nuevo, es decir, una marca nueva, etcétera. Quizás con algún enfoque, pero es un negocio, o sea, es igual de valioso, cor- pero quizás ese negocio tenga más posibilidad de un flujo de caja a corto plazo y pueda permitirse el lujo de meterse en una deuda. Pero, como tú bien dices, si no es ese el caso, sino que estamos apostando a un desarrollo de una aplicación, un software, algo
que va a tardar más tiempo, las cuotas de riesgo son mayores. Entonces, en ese caso, al emprendedor como tal no le conviene emitir deuda, porque va a quedar con la deuda si el tema no funciona. Por eso, de hecho, existen fondos especializados específicamente en eso, los Venture Capital Funds o los fondos de capital de riesgo, que en otros países incluso sus miembros requieren una certificación especial para que tengan claro que tienen altísimas posibilidades de perder el capital, pero eso se compensa con unos retornos que pueden ser de 60 veces el capital invertido. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en que muchos de estos, vamos a llamarlo emprendedores, calificarían mejor para una inversión de capital de riesgo, en el que el inversionista está claro en que está comprando una participación del negocio y no es un crédito. Si el negocio funciona, todos ganamos, y si no funciona, pues no funcionó, pero el emprendedor no queda con la deuda, y eso es muy importante tenerlo claro, porque otra cosa que ocurre a nivel cultural en nuestro país es que la gente piensa que si se abre capital de inversión como socio, pierde el control de la empresa, le van a quitar el negocio, y no Correcto. es así. O sea, ¿qué prefieres ser tú, el dueño del 100% de una empresa que vale $20,000, o tener el 30 o 40% de una empresa que vale 1 millón? Porque de eso se trata. Cuando se inyecta capital de ese calibre o esa modalidad, se hace un aumento de capital de la empresa. Tú puedes tener menor participación, pero ahora tu empresa vale más. Así es. Entonces, bueno, es sinónimo de crecimiento. Eso va a atraer la atención de otros inversores. O sea, y de eso se trata, pues estos grandes personajes que se escuchan por ahí, como Elon Musk, que es el dueño ahora de Twitter, que ahora se llama X, bueno, pero no es el dueño absoluto. Él pidió un Ujú. montón de dinero a un montón de inversionistas, bueno, él es el fronting, él es la cara, pero no es el dueño del 100% de todo. Y así pasa con las grandes compañías. Cuando empezaron tenían el 100% de una empresa pequeña, pero a medida que crece, vas a la bolsa y te financias, bueno, tú diluyes esas acciones, pero tu empresa vale mucho más. Y además están los términos de los tipos de acciones, puedes seguir manteniendo tu control en junta directiva, etcétera. Son conceptos interesantes que los menciono para que la gente de alguna manera no se asuste, porque mucha gente piensa, no, yo le quiero un crédito, yo quiero que me preste, pues yo quiero mantener el control de mi negocio, y no necesariamente es lo que más puede convenir, porque la deuda pesa. Entonces, es interesante Correcto. que nuestro mercado de valores ofrezca esas opciones, y bueno, yo creo que hay muchísimo todavía que explotar ahí en ese sector, en esas comunicaciones que tú haces, y la institución que tú representas, en este caso la Bolsa Pública de Valores Bicentenarios, me consta que hace una labor educativa, formativa, en conjunto con la SUNAVAL. Yo recientemente hice el programa de certificación como, o sea, hice el programa de asesoría e inversiones, porque eso también requiere una regulación, y me formé en la Correcto. SUNAVAL. Entonces, es muy importante. Y bueno, Rodolfo, yo creo que hemos contemplado todos los puntos del guión, y ya estamos cercanos a cumplir 1 hora. Entonces yo me gustaría comenzar a cerrar esta conversación invitándote bueno, a promover digamos, las inversiones en Venezuela, las inversiones reguladas, el entender y corrígeme si me equivoco, porque un tema interesante es decirle a la gente, cada vez que, por ejemplo, un fondo como nuestro, Grupo Sercapital u otras empresas llevan un proyecto al mercado de valores, es un proyecto que ha pasado por una cantidad de filtros como para que la persona que esté invirtiendo allí, ya sea para adquirir deuda o comprar deuda o comprar esas acciones, tenga cierta seguridad de que no es un proyecto, digamos, sacado de un sombrero mágico. Pues es un tema que ha sido evaluado por una cantidad de profesionales, empresas e instituciones que le dan un sello, digamos, de cierta respaldo, pues. O sea, por ahí hay gente que se ha presentado aquí en la oficina que quiere hacer hoteles en la luna. Bueno, me parece buenísimo, pero yo creo que no, yo creo que la cuota de riesgo es muy alta. Entonces, desde ese punto de vista, el inversionista que entra a una estructura regular como es el mercado de valores venezolano puede tener, digamos, cierta garantía de que en lo que está invirtiendo es en un proyecto o negocio o empresa que cumple una serie de parámetros que le permiten estar allí, y que además brinda transparencia, porque ese es otro término que no hemos utilizado, pero que es importante en el mercado de valores, la transparencia que existe entre las dos
los dos entes que se encuentran, el que busca el capital y el que lo coloca para generar ganancias. Esa transparencia es la que brinda una plataforma que cuenta con todas las regulaciones de ley, como es el mercado de valores. Entonces, fuera de esto, bueno, yo quiero que tú nos vayas acompañando en este cierre y nos des, digamos, tu conclusión de lo que se perfila todavía en este año que estamos comenzando con el mercado de valores venezolano y cómo lo ves integrándose a las nuevas políticas económicas o a las nuevas oportunidades que se están dando ahorita en el país. Sí, es interesante, porque estamos, creo que en un mes sumamente operativo para este inicio de año, ¿no? Eh, Fíjate, tú acabas de decir algún elemento que agregaste que me gusta mucho, que uno es la transparencia y lo otro es que es un mercado sano, ¿no? Entonces, basado en eso, el mercado ha ido creciendo y eso no nos podemos desmeritar, que todavía es chiquito comparado a la región, es verdad, es verdad. Pero como todo, es como un estudiante recién graduado de la universidad, Está creciendo, que es claro. muy bueno y no podemos demeritarlo, venimos creciendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todavía hay un camino enorme a construir, pero ese camino genera grandes retos y nuevas oportunidades. Entonces, yo creo que el llamado es a que este es el momento que uno dé el paso como inversor o como emisor, ¿no? En el caso del inversor, que es más sencillo, si tienes un dinero sin mover, estás perdiendo dinero, ¿no? Que te Claro. active, que lo veas como una forma de multiplicar tu divisa, si eres una persona natural, desde un monto pequeño en la bolsa pública, por ejemplo, desde $20, su equivalente en bolívares, es fácil acceder a una renta fija. Incluso hay acciones de un bolívar, o sea, que necesitas demasiado dinero, no, es mentira. Claro. Entonces creo que ya en estos últimos años se han roto muchos mitos, ¿ok? Y más bien vamos a la evolución. Yo creo que es un año que podemos profundizar en la evolución, de que el inversionista vea, bueno, yo tengo un gasto futuro, pero si es una empresa, mira, yo tengo que comprar una materia prima dentro de 3 meses o 6 meses, esa materia no salga, esa materia prima no es una compra de mi capital, sino producto de una estrategia que hice en el mercado, que invertí un capital el año pasado, hace 6 meses, y el rendimiento que me generó ese capital me sirvió para comprar la materia prima 6 meses Correcto, después, o para pagarle un bono a mi trabajador. ¿Me correcto, explico? correcto. Entonces, son cosas interesantes que vamos a ir creciendo y Dios quiera que después eso permita generar hasta un fondo de retiro que no existe en Venezuela para las personas o que no existe ni a nivel público ni a nivel privado. Bueno, Entonces, que el mercado te sirva desde ese vehículo para hacer tu fondo de retiro. ¿Me y entiendes? Cosas interesantes que se pueden hacer. Obviamente hay muchos retos, Carlos, eso siempre hay que decirlo muy sincero, es decir, tenemos que incorporar más emisores, ¿ok? Obviamente pasado por la exhaustiva evaluación que hace el mercado con sus distintos actores. Tenemos 50 y pico empresas de renta fija y 30 y pico de acciones de renta variable, muy pequeño todavía. Tenemos que darle más liquidez al mercado. Entonces, el ejecutivo, bueno, tiene que valorar eso, de que para estimular esto, bueno, hay que tomar acciones para que sean locales o sea foráneas, para incentivar la liquidez dirigida a este sector. Y yo siempre he dicho que la mejor forma de obtener financiamiento para una empresa grande, pequeña o mediana o emprendimiento es por el mercado de valores, porque hay un seguimiento de la ejecución de esa estructuración de deuda o capital que hiciste, cosa que es correcto, distinta a la banca, que a ti te dan un crédito y al banco no le interesa. Pues no, no es que no le interesa, no es su función. Su función correcto, es yo te presto y yo evalúo tu capacidad de pago y tú me tienes que pagar desde el primer mes intereses y amortización de capital. Eso es su modelo de negocio. El del mercado de valores no, porque está supeditado a una estructuración, está supeditado a una calificación que debe darle seguimiento y a una superintendencia. Entonces, el dinero no se va, se tiene que quedar. Entonces, yo creo que el mercado de valores es la forma más idónea para canalizar los flujos de financiamiento y especialmente la actividad productiva, que hoy la economía tanto la necesita, porque tenemos variables controladas, como dijimos al principio, de inflación y tipo de cambio, que bien es cierto, nos ha servido ahorita de paraguas, pero también es un costo que nos cuesta fuerte porque no hay muy poca productividad, pues muy poca producción de oferta de bienes y servicios y eso genera, bueno, que los precios
se disparen. Entonces, bueno, hay que incentivar la producción y bueno, el mercado es el mejor vehículo. Yo digo no vehículo, yo le digo siempre que es la locomotora, porque Correcto. al final los vehículos son sectores, es la locomotora para empezar a andar todo eso, ¿no? Entonces, yo el llamado es a empresa o emisor o inversionista, es el momento que te actives ahorita, diseñes tu portafolio, te asesores, te capacites, ¿ok? Una información básica del mercado, básica. Y si no eres afín, bueno, asesórate con los que manejan esto. Hay muchos profesionales muy capacitados en este mercado venezolano, de mucha trayectoria. Hay muchos vehículos que se han creado de inversión y financiamiento. Creo que más bien tenemos que unirnos más para una promoción a la inversión, tanto sector público como sector privado, para trabajar por el mercado, para el mercado y darle soluciones a las necesidades que tienen los clientes, ¿ok? O sea, el ciudadano, la sociedad. Yo Bueno, he puesto un término que estoy manejando mucho, que es bursatilizar. Tenemos que bursatilizar la sociedad, correcto, ¿ok? Cuando digo eso es como bancarizar en el pasado, tú te acordarás, Carlos, ¿no? claro, claro. Entonces, que uno buscaba en el pasado de que la gente, persona o empresa, que tuviese, se registrara en un banco y adquiriera algún producto del banco, una tarjeta de crédito, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro. Y logramos, este es uno de los países que tiene más del 90% de bancarización, ¿ok? Correcto. Pero ahora, con la caída de la banca que hubo en los últimos años, con los créditos, ya casi nadie usa eso. Entonces, la oportunidad del mercado ahora bursatilizar, es decir, acércate al mercado bursátil, regístrate, abre tu cuenta, fórmate con lo básico e inicias una vida. La primera inversión es para aprender. Y después cuando tú veas que esto es transparente, esto es ordenado, que hay plataformas, bueno, ambas bolsas, bueno, las bolsas, tanto la bolsa de Caracas, que es la más antigua, como la bolsa pública de valores que yo presido, estamos invirtiendo en tecnología para hacerlo accesible, porque eso también era una desventaja, es una desventaja a nivel internacional de los mercados financieros, ¿no? Entonces, hacerlo accesible, intuitivo, rápido, seguro, a través de una plataforma, a través de un teléfono, a través de una web, es sumamente importante que lleguen productos innovadores, disruptivos, vehículos que me atraigan, que me inspiren. Mira, yo de verdad apuesto a esto, ¿no? Entonces son cosas que debemos trabajar del lado del emisor y del lado también de otra barrera importante para darle más profundidad a este mercado, que a este mercado le falta profundidad, es justamente cómo manejamos los costos para los emisores, Claro. porque todavía es una variable muy difícil Determinante, sí. que nos diferencia de la banca, de la banca. Todavía el empresario ve, oye, es que en la banca me salía más barato, ¿me entiendes? Todavía es muy costoso. Es algo que tenemos que trabajar como mercado, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Una variable importante y bueno, influir la liquidez, ¿no? Buscar mecanismos de masificar esto, democratizar verdaderamente el capital, ¿no? Que es lo que se hace a nivel internacional. ¿Ok? Correcto. Yo creo que ese es mi mensaje final. La bolsa pública, como tú acabas de decir, está constantemente transmitiendo conocimiento por las redes, presencialmente, de alguna manera contribuyendo a aquellos que también quieren dar opciones al mercado en términos de vehículos de inversión y financiamiento, como el caso que tú manejas de Ser Capital, darle solución verdaderas a los clientes del mercado, pues. Entonces, remangarse porque es un trabajo duro, ¿no? Tenemos, Entonces, bueno, ese es nuestro día a día, pues. no, excelente. Rescato dos conceptos que mencionaste, que en los que estamos trabajando muy intensamente. El tema de la tecnología y la automatización de los procesos para masificar y el tema del concepto del fondo de retiro. Esa es una de las propuestas de valor Correcto. nuestras de Capital y a través de nuestra modelo de negocio de estructura diversificada. Yo de hecho tengo ya una presentación al respecto y hemos hecho varios acercamientos a muchos inversores interesados. Entonces, yo creo que uniendo eso con una herramienta tecnológica que le permita el acceso a las personas, tenemos un punto interesantísimo y eso en privado luego te voy a contactar para presentártelo a ti porque hemos trabajado muchísimo en eso. Yo creo, Rodolfo, que ha sido un live muy interesante. Yo invito, como siempre, antes de cerrarlo, a todas las personas. Bueno, primero le agradezco a todas las personas. Déjame leer algún comentario que hay por aquí. Ahí dice Manuel F. Sánchez. Dice, la poca producción es por la escasa demanda. No tengo claro a qué se refiere con la poca producción, pero bueno, si es con el
tema el tema del tamaño del mercado de valores. Tradicionalmente ha sido un mercado muy pequeño, pero ha ido creciendo en los últimos años. Pues, y con todo el trabajo que estamos haciendo, todos los que hacemos vida allí, yo creo que el mercado va a ir ganando bastante terreno porque además se está convirtiendo en una alternativa a la banca y como tú bien mencionaste, va a terminar siendo un complemento como ocurre en los demás países. Así. La banca carga del corto plazo y el mercado de valores ayuda al largo plazo y eso está muy bien. Entonces, bueno, yo invito, bueno, antes de invitar, le doy las gracias a todas las personas que se conectaron, que saludaron. Les recuerdo que, bueno, a través de Doctor Salud Financiera tenemos una propuesta interesante de formación, de transformación, de lo que es nuestra relación con las finanzas y lo que podemos aprender para desarrollar por nuestra cuenta en distintos modelos de negocio, inversiones bursátiles, inversiones en negocios en marcha, formarnos para aprender y para estar, digamos, sobre todo para estar prevenidos y no caer en ofertas engañosas es muy importante y tener claro cuando nos presenten cualquier propuesta que podemos preguntar y cuáles son las letras pequeñas que debemos buscar. Gracias a Lead Asher, el próximo live será en 2 semanas. Este live va a quedar montado como siempre aquí en la cuenta de Instagram y en mi canal de YouTube de Doctor Salud Financiera. Entonces, bueno, llegamos al final de este live. Le agradezco a nuestro invitado el día de hoy, mi amigo Rodolfo Medina, presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, por su disponibilidad y por esta cátedra que nos ha brindado el día de hoy, hablándonos del mercado de valores. Será hasta dentro de 15 días nuevamente que nos veremos aquí. Y bueno, felicidades a todas las personas en este inicio de mes de febrero. Bendiciones para todos. Y bueno, nuevamente gracias Rodolfo. Saludos para todos. Y Gracias por la invitación. Y estamos a la orden siempre. Y bendiciones para todos. Hasta luego.